Es importante tocar, aunque hay un elemento que surgió recientemente y que seguramente va a que analizarlo. El primero era la respuesta a la Sala Constitucional a la carta del presidente, pero en eso hoy el gobierno presentó un nuevo decreto a la Asamblea Legislativa para la aprobación de la Asamblea, que está pidiendo una nueva cuarentena por 15 días con restricción de garantías constitucionales. Estas son básicamente el derecho a la circulación, el derecho a la reunión y el derecho a cambiarse de casa libremente. Significa, digamos, que pudiéramos ir a una nueva cuarentena similar a la que tuvimos inicialmente, que era, digamos, donde el gobierno tenía facultades legales para poder tener una persona como lo pide el gobierno que incumpla la cuarentena. Vamos a también hablar de los casos que se están dando, denuncias por posibles casos de corrupción al interior del gobierno. Y estamos hablando de los casos en que se involucra al exfuncionario Coqui Aguilar, al viceministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Ambos han sido ya denunciados ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Y si queda tiempo hablaremos de los precandidatos de los partidos políticos. Usted estará viendo a través de las redes sociales que aparecen cientos de aspirantes a candidatos que van a competir en los próximos días entre los partidos políticos para hacer quienes sean los candidatos definitivos a tanto diputados como alcaldes en la próxima elección del 2021. Presento inmediatamente a mis invitados en el set. Carlos Araujo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos. Y desde San Miguel, don Marvin Aguilar Omaña. Buenas noches, Marvin. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches a todos, ahí los contertulios. Y también está con nosotros Roberto Rivera Ocampo. Muy buenas noches. Desde algún lugar de San Salvador. Buenas noches, Roberto. No te escuchamos, parece que hay un problema de audio. Ya lo vamos a solucionar. Vamos a saludar a quien hace posible este primer... Sí, buenas noches. Buenas noches. Saludamos a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a englobar todo junto, ¿no? El presidente mandó una carta el día 20 de este mes, o sea, hace como 4 días aproximadamente, donde le pide a la Asamblea y a la Sala Constitucional, a los magistrados, que le devuelvan sus facultades legales. El presidente aduce que tanto la Asamblea como la Corte Suprema, la Sala Constitucional, le quitaron facultades legales que tiene el presidente para manejar la pandemia. Y el presidente, básicamente su alegato está en que él no puede manejar una pandemia si no tiene la posibilidad de aplicar sanciones y restringir algunos derechos. El presidente dice que no todos los derechos fundamentales son iguales, y esto es una cosa, digamos, jurídica importante de analizar. Dice que la vida y la salud están muy por encima del derecho a circulación, que es el derecho que él quiere prohibir. Pero, ¿qué le respondió la Sala? La Sala le respondió que no se le ha quitado ninguna facultad porque no la tiene, y nunca ha tenido el Ejecutivo la facultad de suspender garantías constitucionales, y eso es una potestad de la Asamblea Legislativa. Así fue la respuesta, básicamente, en corto resumen, de los magistrados de la Sala Constitucional. Pero ahora el presidente envió a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta de decreto para solicitar la suspensión de garantías constitucionales, básicamente sobre la base del artículo 29 de la Constitución, donde se pide una nueva cuarentena por 15 días, donde sí, igual como ocurrió al inicio de la cuarentena, a mediados de marzo, se prohíba el derecho a circulación, reunión y cambio de domicilio.
Señores, así están las cosas. Carlos. Mira, yo creería, Nacho, que esta carta que hizo el presidente pública a través de los medios de comunicación dirigida a la Asamblea y a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, es más un hecho mediático, ¿verdad? Porque al final de cuentas no tiene ningún efecto publicar una carta de ese tipo pidiendo algo, principalmente que nunca lo ha tenido. O sea, es que ni siquiera le está pidiendo que le devuelvan algo, es que jamás ha tenido esas facultades el presidente ni ningún presidente en este país. O sea, es así, la República funciona de esa forma y yo creo que sus asesores deberían de Dice que es una estrategia, pero... Es una no queda estrategia mal comunicacional. Pero no queda mal el presidente porque se supone que una persona que jura la Constitución, jura respeto a la Constitución cuando asume el cargo de presidente, tiene que saber lo que es esa Constitución. No, es que lo sabe, Nacho. ¿Lo sabe? Lo sabe. Es que y no le importa que le digan, mire... Por eso, pero es que él está jugando a manipular la opinión pública. Ya. O sea, ese tipo de cartas, ese tipo de mensajes es precisamente para manipular la opinión pública. Y la Sala le contestó, la Asamblea le contestó, le dijeron claramente, como tú dices, usted nunca ha tenido esa facultad solo puede ser otorgada a través de un decreto de la Asamblea Legislativa y vaya a donde corresponde a solicitarla. Bueno, tan es así que tanta razón tiene la Corte Suprema, la Sala y la Asamblea en lo que le dijeron, es que el día de ahora hizo lo que debía de haber hecho hace meses, que es solicitar precisamente que la Asamblea haga lo correspondiente. Cuando ahora manda el presidente una solicitud a la Asamblea por escrito, en donde pide un régimen de excepción y pide una ley de cuarentena, es precisamente lo que la Sala le dijo desde que hizo su resolución 21, cuando le declaró inconstitucional todos los decretos ejecutivos. Eso es lo que tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo. Si quisiéramos entrar ya, creo, tal vez después de que los amigos hablen, podemos entrar en el fondo de lo que hoy ha planteado, que desde mi punto de vista ahora, es excesivo nuevamente. Hay una cosa así interesante en términos para ponerlo como tema también. Mientras el presidente manda a la Asamblea a pedir que se le apruebe un proyecto de ley, no ha devuelto, ni observado, ni sancionado el decreto que hicieron la Asamblea Legislativa. El 661, sí. Entonces, hoy decía un diputado, ¿cómo no está pidiendo un decreto si ni siquiera ha leído o le ha dado trámite al que nosotros le enviamos? Bueno, vamos con quien quiera. ¿Quién quiere empezar? Marvin, dale. Marvin, a ver. No, el vamos que siempre dice que nunca le dan la palabra. Vaya, está bien. Marvin quiere terminar, ya. Dale, sí, ya. Roberto. Siempre es interesante escuchar la versión oficial de parte de Marvin, porque muy pocas veces podemos escuchar, digamos, más desarrollo de parte de los funcionarios de gobierno o quienes han formulado este tipo de propuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, Marvin nos hace el favor de explicar algo, pero obviamente creo que la sala ha sido bien clara en el sentido de responderle al presidente. No le pueden devolver algo que no le han quitado porque no lo tenía. Y entonces yo coincido con Carlos en el sentido de que yo no creo que los asesores legales no sepan. Ya, yo conozco a Javier Argueta y creo que no, o sea, él, digamos, al analizar lo que han presentado, no creo que no se dé cuenta de lo que está haciendo. Entonces, creo que es una estrategia comunicacional, profundizando un poco en ese conflicto de poderes, precisamente para, acrecentar un poquito más de falta de popularidad, vamos a decir, de la Asamblea. Pero, a ver, a mí me preocupa que hoy se presente una nueva propuesta de régimen de excepción en la que, pues, lo que dice es que nos tenemos que encerrar otros 15 días. Yo le quisiera, trasladar un mensaje al presidente y a su equipo asesor, y es que yo no sé si se han dado cuenta de la situación crítica en la que está el país y que definitivamente ahorita
eh, si bien es cierto, ha habido probablemente una alza de contagios, todavía no estamos en el momento de poder analizar qué ha pasado, porque se cerró o se abrió, perdón, hace poco tiempo, y esos contagios que eventualmente se pudieron haber dado, todavía no, digamos, lo sabremos hasta probablemente este fin de semana. Entonces creo que la medida es apresurada, no tiene fundamento y creo que va a profundizar una crisis económica que ya la estamos viviendo prácticamente todos, a excepción de los funcionarios de gobierno, ¿verdad? Que pueden seguir cobrando. ¿Hasta cuándo? No lo sé, porque no sé de dónde van a salir los impuestos para pagarles, Marvin. Hay una cosa que en relación a la carta que el presidente envía, tenemos que interpretarlo como una declaración política del presidente, obviamente quejándose sobre sus otros dos órganos del Estado que conforman, digamos, el país, en el que les cuesta, según el gobierno, entender lo que está sucediendo. Yo miraría la carta primera que envía el presidente como una declaración política, que es lo que es, y ya lo he dicho en esta plataforma, el presidente tiene derecho a hacer declaraciones políticas, así tenemos que entender. Unos podrán estar de acuerdo con ella, otros podrán decir que no, otros podrán, Carlos tiene un argumento, pero el presidente lo que hace con esa carta es una declaración política. El presidente ha hecho hoy lo que la Sala de lo Constitucional dice que hay que hacer, que es que el Ejecutivo solicita a la Asamblea Legislativa el estado de excepción, específicamente en esos tres derechos que mencionabas tú, Nacho, al principio, que se están pidiendo se restrinjan. Estados Unidos, digamos, ha dado un parámetro, si ustedes quieren, y ha puesto fin a la discusión de qué hacer, si privilegiar la economía o privilegiar la salud. Estados Unidos ha dicho, no vamos a parar el país económicamente y vamos a tener que atender médicamente todos los casos que se den. Este día en Estados Unidos se han detectado 36,000 nuevos casos. Entonces Estados Unidos ya decidió que no va a parar la economía, no puede, dicen, y no la van a parar, pero va a asumir el costo económico de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho este día que la posibilidad de una vacuna va a haber que esperarla hasta dentro de 2 años. Más allá que haya países que digan que ya la tienen, que la están probando. O sea, estamos hablando de que mientras no hay una vacuna, va a tener que mantenerse todas estas medidas de bioseguridad que nos dicen. Los casos en El Salvador han aumentado, nadie puede negarlo. Mirábamos hoy un caso de alguien que salió de su casa y que muere en la acera de su casa, otra persona al parecer muere en un parqueo de un hospital. Entonces, un señor murió la semana pasada en la acera del Hospital Rosales, otro mientras reparaba el techo, digamos, murió de repente. Entonces, y los casos van en aumento. Ok. La discusión es, y con esto termino, la discusión obviamente es si los argumentos que ha puesto el presidente en la carta que ha enviado hoy para pedir el estado de excepción son válidos o no. Yo creo que allí es donde debe centrarse la discusión. Si es cierto lo que el gobierno dice y si la Asamblea Legislativa va a tomar como cierto lo que el gobierno dice. ¿Cómo sabemos? Yo conociendo el proyecto, le pedí al constitucionalista Salvador Enrique Anaya que lo leyera y me dijera qué pensaba él. Me dice que el proyecto es en esencia una copia de la ley de cuarentena que ya se declaró inconstitucional, que persisten las infracciones constitucionales como la detención por violar la cuarentena, la detención por violar la cuarentena. Dice que no cumple con lo que señala la sentencia del 8 de junio de 2020, donde se pide evidencia científica. No hay en la larga exposición de motivos ninguna evidencia científica, sino únicamente un discurso alarmista. El proyecto no dice por qué la cuarentena debe ser a nivel nacional. Y después, digamos, hay una contradicción, digamos, porque se dice de que la cuarentena nueva aplicaría para las personas que no están... que no se encuentran habilitadas para incorporarse y operar en alguna de las fases del decreto ejecutivo 31. Pero de alguna forma
permite al gobierno disponer de la fase de reapertura haciendo algunos cambios. Y lo más impresionante dice es que la cuarentena domiciliar que se está proponiendo dice que es necesaria, dice el proyecto de ley, hasta que se desarrolle una vacuna eficaz, ¿ya? Contra el COVID-19. Así las cosas, ya volvemos. Bueno, así las cosas, tenemos que hablar algo más sobre esto. Yo sí creería, tal vez para profundizar un poquito más sobre la petición del presidente, yo sí quiero manifestarte, Nacho, que en lo personal yo no estoy de acuerdo, más que todo en la forma en que el presidente está planteando nuevamente esta solicitud de confinamiento, de restricciones. El presidente creo que debería de alguna manera rendir cuentas y justificarse adecuadamente de qué sucedió en los últimos 90 días que nos tuvo en cuarentena. Es que ya pasamos una cuarentena de 90 días y no pudo controlar el nivel de contagios de la pandemia. Y tal es así que en el momento en que se terminó la cuarentena, que fue hace como 7 días aproximadamente, los casos ya iban en esta escalada que estamos viendo en este momento. O sea, que el descontrol no es en ningún momento debido a la desescalada, de que va a haber más casos debido a esta anarquía, le digo yo, de esta semana, porque precisamente deberíamos de estar en una apertura regulada que permitiera un ordenamiento, pero al no haber una ley, pues tenemos un desorden, una anarquía, todo el mundo está saliendo por necesidad, porque no hay donde ir a disfrutar, ni a comer, ni a nada por el estilo, la necesidad te hace salir, pero hubiera sido de una forma mucho mejor y ordenada para evitar estos contagios que hay. Pero ¿qué pasa? El presidente viene y pide 15 días de un encierro absoluto de nuevo. Quiere volver a las detenciones por violaciones de cuarentena, cuando ya vimos que son centros de contagio y muy peligrosos este tipo de centros de detención que tenía. Quiere al final la discrecionalidad para seguir diciendo si estos 15 días van a seguir otros 15 días y otros 15 días, como ya lo vimos en el pasado, y por eso llegamos a más de 90 días. Okay. Entonces creo que de alguna manera la estrategia que ha tenido no es la adecuada y debe de cambiarse totalmente. Ok, rápidamente para que pasemos al otro tema. Señores, ¿hay que hacer nueva cuarentena o no? Yo creo que las condiciones están dadas para que el gobierno tenga que regular cómo evitar este contagio. Perú, por ejemplo, que ha tenido 101 días de cuarentena, tiene los hospitales colapsados y ya que volvió a la normalidad, los hospitales privados están cobrando tan caro que ya el gobierno los está amenazando con que va a intervenirlos para evitar que la gente de forma privada pueda atenderse la enfermedad, y les está diciendo que entonces el Estado va a asumir la gestión de eso. Estoy diciendo esto como un ejemplo de lo que puede pasar en El Salvador si no se controla, digamos, a través del Estado y con mecanismos legales esto de la pandemia. La Sala le ha dicho al gobierno, mande a pedir si quiere el estado de excepción a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo, pedírselo a la Asamblea Legislativa. Entonces, el Legislativo tendrá que discutir los argumentos. Tú has citado allí a un constitucionalista que dice que efectivamente no. Entonces, él está por la idea de que hay que privilegiar, digamos, la actividad económica sobre la salud. No ha dicho esa eso. Posición es buena. No, me refiero en el análisis. Es que, Carlos, no hay necesidad de que lo diga. No, ¿verdad? Para que nos quede claro que su posición es pro, digamos, abrir la economía. Es lo mismo que yo estoy diciendo, que esa es una falsa dicotomía lo que estás planteando entre la salud y la economía. Todos queremos la salud. El problema que estás planteando es que querés culpar a los otros de los errores que el gobierno le estamos señalando, querer culpar a los otros de que queremos privilegiar la economía cuando no es cierto. O sea, tampoco no pongamos palabras en la boca de la gente que no dice. La economía. No, fíjate que no, Carlos. Yo lo que estoy queriendo decir con esto es que si se va a privilegiar la economía, perfecto. Pero es que no también no se está proponiendo eso, que va a significar, asumamos el costo económico que va a significar el aumento de casos. Nadie está proponiendo eso. Mira, lo que estamos, perdón, Roberto. Roberto, solo perdón, sí. Lo que estamos diciendo es que el gobierno se ha equivocado en la estrategia de combate a esta pandemia.
tiene 90 días de ¿Y tenerlos cuál es la encerrados estrategia de la y no oposición? pudo controlarlo. Yo te invito que en lugar de estar poniendo ¿Y ejemplos solo de la las grandes oposición? tragedias que han ¿Y sucedido la en el mundo, oposición? poné el ejemplo, por decirte, de Guayaquil, que Guayaquil al final de cuentas, después de tener 500 muertos diarios y poder por seguir una estrategia errada de su gobierno en ese momento, cambió su estrategia radicalmente y ahora tiene 0 muertos. O sea, se puede combatir, se puede administrar, se puede manejar. encerrarlos. El caso de Guayaquil hubo que encerrar a la gente. No Y la gente principalmente. decidió encerrarse cuando vio los altos índices de muertos que Eso había. no es cierto, lee la estrategia de Guayaquil. Yo creo que A ver, creo que Roberto. Hubo un encierro, nadie está en pleno. contra. Roberto. Nadie ha dicho que no querramos privilegiar la salud y que todo es en base a la economía. Lo que estamos, creo yo, poniendo todos, vos, Carlos y yo, es el tema de la vida, ¿verdad? Que tiene la salud, tiene la economía y tiene otros componentes. Porque definitivamente, Marvin, yo te invitaría a que pases 3 meses sin recibir ingresos y me contás. Y así hay bastante gente. Entonces, yo, independientemente de eso, yo creo que el presidente y su equipo perdió o está, no sé si a propósito, está tratando de dilatar esta situación con solicitudes como esta, con no sancionar o vetar decretos. Porque a mí se me hace que de 15 en 15 nos quieren llevar hasta las elecciones del febrero 21. Entonces, mira, yo creo que hay que sincerarnos. Esto se está volviendo un poco una estrategia comunicacional, de una estrategia electoral, y lo que no puede ser es que entonces se privilegie lo político y se deje detrás o se ponga en un segundo plano la vida de la gente, que son 2 cosas distintas, y ese discurso de que privilegian la salud, perdóname, pero no me cuadra. Ok, a ver, dejémoslo hasta ahí. Vámonos al segundo tema, porque si no, no vamos a poder avanzar con el segundo tema. Hay 2 denuncias específicas por posibles casos de corrupción en el gobierno y tienen que ver con las compras que se han hecho de equipos médicos, en este caso mascarillas, para combatir la pandemia. Uno fue el caso de Coqui Aguilar, que era un funcionario del gobierno, fue quitado el día después de conocerse este hecho. Coqui Aguilar era el FONAES, no me acuerdo exactamente. FONAES, sí. FONAES creo que era. Presidía el FONAES, que es un organismo casi dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Y el otro es Alejandro Zelaya, actual viceministro de Hacienda. A los 2 se les vincula, digamos, a Coqui Aguilar directamente, a Alejandro Zelaya indirectamente, de hacer compras a mayor precio de mascarillas y hacerlas, digamos, siendo que son funcionarios del gobierno, lo que la ley prohíbe a un funcionario del gobierno comerciar con el Estado. Señores. Mira, yo te diría que en primer lugar creo que hay que felicitar al periodismo independiente, al periodismo investigativo, porque sin ellos esto no se conociera. Por eso es la importancia de proteger tanto al gremio periodístico y de darle y dotarle de las herramientas de independencia para poder hacer este tipo de investigaciones. Estos casos que hemos conocido de corrupción, de señalamientos de corrupción, creo que son indefendibles. O sea, creo que aporta mucha información a estas investigaciones periodísticas en las que fácilmente se concluye de que hay cosas anormales, de que hay irregularidades y que por lo tanto se vuelve imperante la necesidad del restablecimiento de tanto que hemos estado insistiendo en eso, el restablecimiento de los controles, el restablecimiento de la transparencia, el restablecimiento de la rendición de cuentas. Una de las cosas fundamentales de que en este momento estemos en una gran anarquía por falta de una ley, porque el presidente no quiere sancionar el decreto 661 que le da todas las herramientas para administrar esta pandemia en este momento. Eso, el pleito, ¿por qué fue? Es por un tema de transparencia. Eso es todo. O sea, y esto te está demostrando que tenía razón la Asamblea Legislativa cuando estaba exigiendo restablecer nuevamente todos los controles. Esto que estamos viendo es la punta del iceberg. Hay muchos más señalamientos, hay muchas más irregularidades que se han estado detectando y que creo que saldrán a la luz dentro de muy poco por parte de estos periodistas de investigación.
Ok. Marvin, una pregunta. Yo quisiera... Tú que eres un hombre de nuevas ideas, ¿esto mancha al gobierno? ¿Pone una alarma? ¿Cómo se califica estas cosas que se han conocido y que me imagino yo que si el presidente destituyó a Coque Aguilar es porque sí cree, digamos, que ahí hubo un conflicto de intereses inadecuado y antiético? Conocemos la posición del presidente en relación a estos casos e incluso sobre que él ha sentado una, digamos, una doctrina, si tú quieres, hacia dentro de su gobierno sobre qué va a suceder con los casos de corrupción. Él básicamente dijo que él mismo iba a meter preso a, digamos, a los funcionarios que resultaran vinculados a actos de corrupción. ¿Por qué el presidente dijo esto? Porque es un acto de traición a la patria aprovecharse de los recursos estatales en plena crisis, en plena pandemia, en plenos terremotos, en plena desgracia nacional, es traición a la patria. Y efectivamente, las declaraciones del presidente Bukele están basadas en el discurso que hemos tenido cuando hemos dicho que hemos llegado a hacer las cosas de manera distinta. Entonces, yo esperaría, ¿verdad?, que quienes hayan, digamos, estado involucrados en estas cosas, renuncien y no sigan comprometiendo al presidente Bukele ni al movimiento Nuevas Ideas, porque no Marvin, se llegó al poder para hacer esas cosas. Marvin, el presidente reaccionó rápido en el caso de Coque Aguilar, pero no ha reaccionado en el caso del viceministro de Hacienda, señalando, digamos, separándolo por mientras del cargo o no, o señalando que hay una investigación del gobierno también. O sea, no, incluso se ha pedido algún tipo de reacción gubernamental y no ha habido ninguna. Yo creo que el presidente tendrá que reaccionar cuando él crea conveniente reaccionar. O sea, esa es una cosa que él sabrá cómo administra el gabinete. Yo lo que te puedo decir es de que tenemos que ser, en este caso, contundentes y no tener doble rasor a la hora de juzgar. Es necesario, Nacho, esto nos pone de manifiesto que es necesario ratificar el Estatuto de Roma, del cual El Salvador es signatario, donde manda a los gobiernos que han suscrito el Estatuto de Roma a que se reformen los códigos penales y procesales penales para declarar a la corrupción de delito de lesa humanidad. Yo lo que puedo decirte es mi posición personal frente a cualquier caso de corrupción en el que se vea involucrado cualquier persona, porque no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Y la población, si bien es cierto, apoya la gestión del gobierno, apoya al movimiento Nuevas Ideas, lo puedes ver en la gran cantidad de precandidatos que hay, también está esperando que efectivamente haya un cambio en la manera de hacer política. Eso es lo que yo podría contestar. Marvin, te preguntaba si esto era una alarma, si esto era, ¿qué era? ¿Cómo se debe calificar estos hechos, siendo que es poco tiempo el gobierno, lleva un año nada más, y ya saltan este tipo de cosas, y más encima en medio de la pandemia? La salvación es individual, Nacho. Cada quien debe de responder por lo que haga. O sea, yo voy a responderte por lo que yo hago. No, de acuerdo. O sea, a mí en mi casa, términos políticos, ¿esto es una alarma? A que uno tiene que asumir las responsabilidades personales que uno tenga. Ok. Roberto, vuelvo contigo después del corte. Sí. Voy a hacer una cosa muy rápida. Para el regreso, que tengo varias cosas. Por supuesto, como yo mencioné al constitucionalista Salvador Enrique Anaya y se dijo algunas cosas de él, obviamente me pidió aclarar nuevamente a Marvin que en ningún momento ha dicho que su propuesta deba privilegiar la economía sobre la salud. Y lo digo porque no tiene derecho a defenderse, entonces me escribió y eso quede muy claro, tú lo dijiste obviamente. Sí. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, Roberto, tienes tú la palabra. Muchas gracias. Fíjate que lo que me preocupa es que se han desarrollado muchas modalidades y formas de sangrar el Estado.
y no solo desde el gobierno central, sino que también desde las alcaldías, que están gobernadas por diferentes partidos políticos, e incluso mecanismos que utilizan otras vías como ONGs. Y solo así rapidito, yo sé que estamos hablando de dos casos bien concretos y quiero llegar ahí, pero antes yo en el 2017 hice una pequeña labor investigativa metiéndome en el presupuesto general de la nación y te das cuenta rápidamente, sin ser periodista, te das cuenta que hay una serie de ONGs que estaban recibiendo fondos del Estado que se habían creado 6 meses atrás y ya tenían una subvención de varios, eran $250,000, $500,000, etcétera. Y bueno, hubo un caso bien sonado de una ONG y estos se han convertido en mecanismos para desviar fondos y favorecer a determinados grupos políticos que así financian probablemente sus campañas. En las alcaldías también se da una falta de transparencia, nada más citar 2 casos, sistemas de videovigilancia millonarios, de los cuales no se quiere dar ningún tipo de información en Santa Tecla y en San Salvador, y luego caemos en, quizás esto es como, digamos, el colmo, ¿verdad? Tratar de aprovecharse de las finanzas públicas durante una situación de emergencia. Yo creo que en todas ellas vemos un patrón que es el aprovechamiento de los recursos del Estado a favor de políticos que de alguna manera están tratando de ya sea recuperar algún financiamiento que hayan dado a las campañas políticas o incluso financiar la siguiente campaña política, ¿verdad? Y entonces es un sistema enfermo, ¿verdad?, que genera este tipo de comportamiento de parte de los políticos y, dicho sea de paso, aquí cualquiera puede llegar a tener un puesto dentro del gobierno sin ningún tipo de preparación. Lo único que hace falta es ser allegado a quien ostenta el poder. Y eso también es preocupante porque si seguimos así, sin una ley de la función pública, sin parámetros técnicos objetivos, esto no va a cambiar. Entonces, yo nuevamente lanzo un reto a que el gobierno y del otro lado los partidos en oposición por fin aprueben unas leyes que puedan cerrar estos portillos, pero por lo visto no hay ni interés y tampoco se han pronunciado, y al contrario, el viceministro ha dicho que esa investigación es porque hay empresas que evaden impuestos y que es una reacción a su lucha contra la evasión, la cual yo todavía no conozco ni he visto algún resultado de ella. Ok. Mira, yo sí creo que hay suficientes señales de alerta y de alarma con este tema de la corrupción durante la pandemia. Recuerda que el gobierno central se le han autorizado administración de fondos por alrededor de $3.645 millones. Casos, los CIFCO, Corte de Cuentas diciéndote que no le han entregado la información que ha solicitado. Ministerio de Agricultura con unas compras millonarias a México de alimentos ha pedido tiempo para poder entregar los reportes de cómo ha distribuido ese tipo de recursos. España, $12 millones en compras a una empresa que vende repuestos, o sea, y una empresa mediana, al final de cuentas, ni siquiera es grande. Creo que estas cosas llaman mucho la atención y por lo tanto es importante que activemos nuevamente los controles a la brevedad. No podemos continuar con esa arbitrariedad del gobierno en el gasto. ¿Por qué? Porque si lo hacemos posterior en auditoría, al final el dinero ya se lo han robado, como hemos visto en los 2 últimos gobiernos, 3 últimos gobiernos, si querés llamarlo así, y que no se puede recuperar el dinero. Yo creo que hoy debemos de, basado en esa experiencia de la corrupción gubernamental en el pasado, debemos de actuar ahora y detener en este momento cualquier intento de sustracción de los dineros del pueblo. Ok, señores, cambiamos el tema, vamos al tercero, alcanzamos, tenemos como 3-4 minutos nomás, 6 minutos, ¿sí?
¿Qué dicen los amigos Marvin y... No, que quiero ver a Marvin y a Roberto. ¿Sí, vamos? Sí, Ya, vamos. démosle. Entonces, el tercer tema, que son estos precandidatos a partidos políticos que están apareciendo y que van a competir dentro de su respectivo partido político para ser candidatos. Obviamente yo creo que todos nos hemos sorprendido, porque quizás por primera vez aparece gente un poco atípica, ¿ya? Me refiero a gente que a lo mejor, digamos, un joven, muy joven, que no ha estado dentro de partidos políticos y que tiene el derecho de decir, y cree que tiene el derecho, y lo tiene, por supuesto, de decir, yo quiero ser candidato. ¿Cómo están viendo este proceso? Que haya, digamos, muchos candidatos no es una particularidad solo de El Salvador. Si tú, por decirte algo, revisas el Partido Demócrata en Estados Unidos, habían 14 aspirantes a la presidencia, ¿verdad? Y finalmente tuvieron que ir, digamos, dejando la carrera muchos, hasta que al final todos se retiraron. El último ha sido Bernie Sanders para que sea Joe Biden el candidato presidencial demócrata. La cifra de 7,000 precandidatos que está revisando la Comisión Electoral, por ejemplo, de Nuevas Ideas, lo que te dice es que hay una clara idea de que es un partido que quiere hacer las cosas totalmente distintas a como se han venido haciendo. Y esto, a mí en lo personal, te diré, me parece positivo que se haya inscrito tanta gente. No tengo el dato exacto porque todavía la Comisión Electoral no ha hecho público, digamos, los candidatos, pero yo entendería, por ejemplo, que en San Miguel hay como 32 precandidatos a diputados para 6 plazas. Y esto me parece que lo que hace es demostrar que efectivamente es el partido con más militantes. Acuérdate que el padrón era de 500,000, un poco más de 500,000 de afiliados. Entonces la cifra de 7,000 se convierte en un porcentaje razonable de precandidatos en relación al padrón que tiene Nuevas Ideas. O sea, no hay ninguna sorpresa en eso. Y yo iría más allá, solo con eso termino. Es parte del sistema democrático, no tenerle miedo a que la gente se postule. Y te repito las palabras del presidente Bukele cuando anunció que entregaba al pueblo salvadoreño el partido. Dijo, aquel que se sienta líder, que considere que tiene un liderazgo, tiene la oportunidad de demostrar a través de unas elecciones internas si hay una militancia que lo considera líder para darle o un cargo de dirección o un cargo de elección popular. Ok, vamos rápido. A ver, Roberto. Sí, yo me voy a ahorrar, digamos, comentarios sobre precandidatos de otros partidos, porque no me corresponde, sobre todo que estoy mal posicionado, pues no soy quien para juzgar. Sin embargo, sí quiero hablar de procesos, digamos, que están pensados para mediano y largo plazo, que se están llevando a cabo dentro de Vamos, por ejemplo, que está pensando en preparar una generación de políticos para los siguientes años, no para una elección concreta en febrero del 2021, porque estas son llamaradas de tusa, ¿verdad? Que luego pues desaparecen, así como van, se pasan de una bandera a otra. Y bueno, quizás ese es un reflejo de la cultura política que tenemos. Lamentablemente están forzando de alguna manera a que la sociedad elija a gente únicamente popular, ¿verdad? Y en todo el sentido de la palabra, popular, y no gente preparada para acceder a esos cargos. Así que nosotros queremos cambiar esa cultura política, y así que cada partido sabrá lo que está haciendo, ¿verdad? Ok. Mira, yo creería, Nacho, que estamos en una etapa de un proceso interno de los partidos políticos en la definición de candidaturas. Lamentablemente, por este tema de la pandemia, no creo ni siquiera que sea oportuno estar en campañas nacionales abiertas o de promoción, porque tal es así que inclusive el mismo Tribunal Supremo Electoral, no es primera vez, ya advirtió que tienen que tener cuidado de que no es momento de estarse promocionando. Este es un proceso interno dentro del cual
a los afiliados de su mismo partido, es que debe hacerse algún tipo de presentación de candidatos. O sea, yo creo que no es muy bien visto estar en este momento de esta crisis de salud, estarse promocionando o haciendo una campaña electoral. Ya vendrá el momento para eso una vez ha pasado esto y en los momentos que la ley establece para hacer campaña como tal. Bueno, yo ponía... Yo no creo que se esté haciendo una campaña nacional, perdón Nacho, lo que pasa es que son 7,000 candidatos que obviamente movilizan las redes, pues imagínate, cada uno quiere hacer llegar su mensaje. Claro, no creería que es una campaña. Es que no es momento de mensaje, ese es el tema. Ya. Bueno, yo sí me parece que hay una peculiaridad en esto y que lo está marcando seguramente Nueva Idea de que están apareciendo precandidatos muy jovencitos, ¿no? Gente que a lo mejor no se pensaba antes que podía ser un candidato. Y me refiero muy jovencitos, gente de 18 años. No sé si pueden ser diputados uno de 18. No. ¿Cuál es la...? 25 años. Bueno, he visto gente de menor edad, a lo mejor no están bien informados. Aparentan. Aparentan. Bueno. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos con Mao Hernández. Tenemos un problema con la computadora, pero vamos a poder por lo menos conocer algunas de las más importantes preguntas. Mao. Temas técnicos no podemos mostrar, pero ustedes pueden verificarlos también en nuestra cuenta de Twitter, @debateconnacho, donde están registradas estas participaciones. Comenzamos con Dani. Los posibles casos de corrupción, se podría decir, son el primer fracaso de las ICIES, ya que recuerdo cómo al principio de la cuarentena, el presidente dijo que las ICIES iba a auditar y prevenir estos casos. No olvidemos la amenaza de meterlos presos. Enrique Peralta dice, saludos a sus invitados. Pregunta para Marvin, los 40,000 paquetes de alimentación que están depositados en Santa Tecla desde el 11 de junio es un ejemplo de la buena organización para la entrega de la ayuda que damos los contribuyentes. María Silvia Guillén dice, el presidente ha hecho lo que manda la Constitución, no lo que le recomienda la sala, esto con respecto a la petición presentada el día de hoy. Adonai Mejía nos dice, una cuarentena sin restricción de movilidad de personas no sirve de nada. Si la Asamblea no la aprobó en los primeros 45 días, hacerlo hoy será aceptar un error imperdonable por el pueblo. Finalizamos, Leticia Castillo nos dice, Nacho, si llegasen a aprobar esta nueva cuarentena, también deberían de aprobar algún método de fiscalización externo de todo el dinero que solicita el señor presidente y además que sus funcionarios no ganaran sueldo. Y finalizamos con la participación del analista Rafael Castellanos, que nos dice, respeto la opinión del constitucionalista que consultaste. Es un análisis jurídico, no político. Si Casa Presidencial enfrentara esto con buena voluntad, sancionaría el decreto legislativo en sus manos o solicitaría esto con la LACAP y no hasta que haya una vacuna, esto entrecomillado, dentro de 2 años. Regresamos el set para respuestas. Ok. Mira, yo te diría que el tipo de regulación que el presidente está pidiendo creo que no es el tipo de regulación adecuada. No quiere decir que vamos a continuar en una anarquía, pero como acaba de decir Rafael Castellanos ahorita, creo que en el decreto 661 tiene las herramientas suficientes. Ahora, si estuviera vigente en este momento, estuviéramos en una etapa de apertura económica controlada, con gente en sus casas, con medidas adecuadas para poder evitar este tipo de problemas. Está demostrado que los 90 días de cuarentena no funcionaron, que la estrategia no es la correcta, inclusive valga un comercial para el alcalde de Soyapango, no sé si te has dado cuenta, que él con su clínica municipal está yendo a cada casa, a las comunidades, con enfermeros y con médicos para poder testear a la gente, no con el test normal del PCR, pero sí con síntomas, temas de temperatura, para poder detectar casos y esos casos poder controlarlos y transmitirlos al hospital más cercano para poder manejarlo. O sea, pero creo que esa es una de las principales estrategias que el gobierno debería estar haciendo en este momento, que le ha funcionado a muchísimos países y que no lo están queriendo hacer acá. Ok. Yo diría 3 cosas. Una es, si realmente hay voluntad para salir de esta crisis, hay que buscar acuerdos y los pocos puentes que quedan hay que reconstruirlos entre los órganos del Estado, ¿verdad? Y eso, hoy por hoy, a mi juicio, está la pelota en la cancha del presidente para que module un poco el discurso. Lo segundo es
que yo le diría al presidente, ya que todavía no tenemos digamos, un marco jurídico para regular esta apertura, que le hable a su gente. Marvin en reiteradas ocasiones ha dicho que tiene el apoyo del 90 y pico %, ¿no, Marvin? Entonces, que le hable a su gente para que haga caso, digamos, de las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y lo tercero es una buena señal de esa voluntad sería acceder a la transparencia y a la rendición de cuentas, sobre todo porque ya estamos viendo 2 casos en tan poco tiempo que yo creo que pueden ser la punta del iceberg, y seguramente el presidente tiene la voluntad de hacerlo, pero el presidente no está en todos lados, ¿verdad? Entonces creo que se puede dejar ayudar de estos organismos que están precisamente para controlar el uso de los recursos. Marvin. El debate creo que va a estar en los próximos días en la nota que ha enviado el presidente para solicitar, digamos, que obviamente eso sería un estado de excepción que está pidiendo a la Asamblea Legislativa, que es tal como dice la Sala de lo Constitucional que hay que hacer. El presidente, repito, ha enviado eso y habrá que esperar la discusión que le dé pronto la Comisión Política para aprobar o no, digamos, esta petición del gobierno, y si considera que el aumento de casos digamos, es un motivo suficiente para aprobar, digamos, con las observaciones que se hagan. Esto obliga a una reunión, obviamente, entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo para ultimar detalles de una posible estado de excepción que se apruebe para que no haya un veto presidencial. Yo creería que en los próximos días vamos a ver esta discusión, y ojalá que para el fin de semana, que si todo va bien, ya se pueda tener un dictamen favorable para que el país pueda atender la pandemia. Y si no, tendrá el gobierno que seguir atendiendo la pandemia tal cual como está. Bueno, obviamente no se trata de poner entre la salud y la vida, eso obviamente yo creo que nadie puede estar en contra de la vida, pero creo que no tenemos todavía mucha información que nos permitiera evaluar bastantes cosas. O sea, obviamente la parte económica es importante porque va a ser nuestro futuro. O sea, cuando terminemos esto en 2 meses más posiblemente, ahí vamos a ver el problema. O sea, hoy por ejemplo no sabemos cuántos gente ha sido despedida de sus trabajos. No, y la vida no sabemos en cuánto ha aumentado el desempleo. La vida que hay conocemos. Cifras que no se quieren dar, que se juega con no darla. Entonces, uno se pregunta, digamos, hay que hacer un trabajo muy fuerte y con toda la herramienta para ir en contra del COVID y salvar vida, pero el país sigue después. Claro. Y es lo que te digo, que la vida que conocemos, Nacho, va a seguir, o sea, no puede detenerse, y de alguna manera tiene que la actividad productiva dotarle de aquellos recursos que se necesitan para seguir viviendo, o sea, no solo encerrado, y no hay Estado que pueda soportar y sostener a toda la población y a una sociedad. Hay muchísimos empresarios pequeños que se están preparando para la segunda fase, y seguramente no va a haber segunda fase, posiblemente, si esto se aprueba. Y hay grandes también, ya. ¿Ah? Tal vez para... No, que hay empresas grandes que ya están al borde digamos, de una crisis más grande. Pero yo creo que tocaste un tema importantísimo, es la información fiable que podamos tener de parte del gobierno. Y lo segundo es cómo el gobierno está lanzando mensajes de educación a la población. Eso creo que es clave y fundamental en esta primera fase, pero que no lo hemos visto lo suficiente. Ya me están diciendo que hay que cortar. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Marvin. Saludo a la gente de San Miguel. Muchísimas gracias, Roberto. Siempre. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estar, miren, qué interesante. Mañana tengo invitada aquí a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Y vamos a hablar de estos temas que son obviamente muy importantes. Que pasen buenas noches. Hasta mañana.